Disculpen los errores al editar las historias y hacer los videos. Intentaremos corregir las deficiencias para traerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios, eso me ayudará a mejorar cada día. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a hablar hoy sobre la pobreza en San Jacinto. Pues mire, le voy a contar que la gente de San Jacinto, allá en la sierra, cerquita de Palo Verde, no más que en esas tierras el destino sí era otro. Palo Verde está en el centro del Valle de Meca. Tiene tierras buenas para las cosechas. Pero San Jacinto no. Allá el suelo es puro tepetate, bien duro para sembrar. Mi papá siempre decía que los de San Jacinto eran sus primos. Bueno, su padre decía que él se reconocía con primos a los de San Jacinto, aunque él ya no tanto. Aunque ya para cuando nosotros crecimos, pues la parentela nomás quedaba pues en las historias. San Jacinto pues era un lugar donde la pobreza no solo se veía, se respiraba. Uno que sobresalía en aquel lugar por sus maneras de adaptarse a la vida dura, pues era el tío Tule. Mire, su nombre formal era Gertrudis, que para hombre siempre sonaba medio raro, así que le apodaron Tule. Porque así es la gente del campo, práctica hasta para los nombres. Tule tenía una manera de ver la vida que solo quienes han pasado por el puro hueso de la necesidad pues pueden entender. Vivía con su mujer y sus varios chamacos en una casita tan modesta que ni siquiera la llamaría casita. Más bien era lo que se podía armar con lo poco que tenían. Pero cuando llegaba el invierno, que aquí aunque no haya nieves ni tormentas fuertes, sí cala el frío, pues la cosa se ponía más seria. ¿Y sabe qué hacían? Cavaban zanjas en la tierra. Sí, zanjas. Ni camas, ni cobija, ni nada de eso. Abrían un hoyo a ras del suelo, lo forraban con zacate y ahí se echaban a dormir, con el frío apretándolos como si la misma tierra los reclamara. Eran zanjas largas, una para cada uno, y si las ve, pues parecerían tumbas. Y la verdad, para muchos de nosotros que los mirábamos desde Palo Verde, aquello nos daba una mezcla de tristeza y admiración. Porque imagínese usted, vivir así con tan poquito y todavía tener ánimo para salir adelante. Pues ese era tío Tule, el hombre que convertía zanjas en refugios y pobreza en batalla diaria. Y mire, si algo sacaba de quicio a la gente de Palo Verde, era esa peculiaridad de Tule y su familia. Era como para rascarse la cabeza de incredulidad. ¿Cómo era posible que siendo tan pobres, con apenas lo necesario para sobrevivir, cada uno tuviera su propio perro? Era como si los perros fueran parte esencial de la familia, casi tanto como los mismos hijos. Él y su mujer y cada uno de los chamacos tenían su fiel compañero de cuatro patas. Pero aquí viene lo más curioso, no les daban de comer, porque no tenían ni para ellos. Entonces, ¿cómo sobrevivían los perros? Pues cazaban chapulines en el campo. Por más increíble que parezca, aquellos animales se volvieron expertos en la cacería de insectos, dando saltos entre los pastizales para hacerse de su ración diaria. Imagínese este cuadro. Los perros flacos pero ágiles, brincando por los cerros, siguiendo el rastro de los chapulines como si fueran verdaderos cazadores. Era una escena casi surrealista, pero en San Jacinto no había tiempo para pensar en lo raro. Todo era cuestión de sobrevivir. Los perros no eran un lujo, para ellos eran su compañía, una especie de vínculo entre la familia y el mundo que los rodeaba, casi como guardianes de su dura existencia. Y así era tío Tule, un hombre que vivía en la línea del ingenio y la necesidad, haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía. Y aunque desde Palo Verde nos quedábamos perplejos ante su forma de vida, pues también era imposible no sentir cierta admiración por cómo sacaban adelante a su familia, aunque fuera cazando chapulines. Déjeme contarles esa historia como se merece, porque nomás de recordarla uno no sabe si reír o rascarse la cabeza. Resulta que un día tío Tule, con esa manera suya de sacarle jugo a las piedras, pues logró conseguirse una tablilla de chocolate. Para él aquello era un lujo, algo digno de celebrar, y decidió que la ocasión merecía un festejo. No era cualquier día, era su cumpleaños. Con la tablilla en mano, Tule preparó una olla de chocolate caliente. Claro, allí no había leche. ¿De dónde? Aquello era chocolate en agua, porque no había para más. Pero para Tule, pues no importaba. En su mente ya estaba haciendo fiesta.
La cosa es que como toda reunión llegaron los invitados. ¿Cuántos? Pues quién sabe. Pero que de que se llenó el lugar, se llenó. Y así empezó el ritual del chocolate. Teotule tenía una jícara, ni más ni menos. Solo una jícara. Con eso se las arregló. Primero sirvió un poco y como era costumbre, la jerarquía dictaba quién es el más importante de los presentes, que debía ser el primero en tomar. Y este fue mi abuelo Tacho. Dicen que agarró la jícara, la olió con cuidado, le dio un sorbo y cerró los ojos como disfrutándolo. Quién sabe si estaba tan bueno, pero el respeto es el respeto. Luego la jícara pasó al siguiente, y luego al siguiente. Y así siguió rodando mano tras mano, cada uno tomando su parte de aquel chocolate calientito, mientras la jícara acumulaba no solo el residuo del chocolate, sino también las babas de todos los que ya lo habían probado. Ahora piense usted en los últimos de la fila. Estos no solo tomaron chocolate, tomaron un poco de la esencia colectiva de todos los invitados. Pero ¿qué le va a hacer? Así es la vida en San Jacinto, compartida, sin complicaciones y con un dejo de humor ante las circunstancias. Lo curioso es que nadie se quejaba porque para ellos aquella no era raro, ni motivo de vergüenza. Era su forma de convivir, de celebrar con lo poco que había. Teotule, con su olla de chocolate y su única jícara, logró unir a todos en esa experiencia que hasta hoy sigue siendo motivo de anécdotas. ¿Por qué? Pues, ¿cómo olvidar algo tan singular? Ah, mire, la mujer de Teotule, doña de corazón grande, también tenía lo suyo. Era una de esas mujeres que siempre estaba buscando cómo ayudar y cómo traer algo a la casa, aunque fuera poquito. Un día fue a darle su mano a unas señoras de San Jacinto con el quehacer. Usted sabe, allá todo era cuestión de comunidad. Unas trasteaban, otras tortillaban, otras más barrían. Y ahí estaba ella, metida entre el grupo echándole ganas sin esperar nada a cambio. Pero al final, en agradecimiento, le dieron una bolita de masa de maíz. Para muchos será cosa pequeña, pero para ella, pues era como si le hubieran dado un tesoro. Cuando llegó a su casa no perdió el tiempo, sacó el metate y empezó a tortear. Mientras ponía una por una las tortillas en el comal, ahí estaba el viejo cabrón de Tule echado a un lado, listo para capearlas, para agarrarlas de una por una. Y no se crean que lo hacía de manera discreta, no señor, ahí estaba esperando con ansias cada tortilla que salía, y conforme se enfriaba un poquito la agarraba y se la comía, tortilla tras tortilla. El hombre hacía de este pequeño botín su festín. Al final, cuando ya quedaba poca masa, doña Tule, bueno, la esposa de don Tule, decidió algo especial. Hizo una tortilla gorda, más grande y gruesa que las demás, la coció con todo el cuidado del mundo y cuando estuvo lista llamó a sus hijos. Los chamacos vinieron corriendo y ella, con su mirada entre resignada y amorosa, les fue repartiendo un pedacito de la tortilla a cada uno. Ahí los tenía rodeándola, comiendo lo que les tocaba como si fueran perritos esperando su turno. Era una escena que mi papá describía con ese humor suyo, pero también con cierto respeto, porque aunque era fácil reírse del viejo Tule y sus mañas, pues había algo en la familia que le hacía reflexionar. Había algo en esa familia que te hacía reflexionar, como la vida. Incluso en su forma más dura podía encontrar pequeñas formas de alegría. Esa bolita de masa que para otros había pasado desapercibida se convirtió en el centro de una tarde, en un momento que ellos compartieron como familia. Déjenme contarles lo que pasó con uno de los chamacos de Teotule que tenía el ingenio y el orgullo bien arraigados como su papá. Un día el muchacho se fue tempranito al cerro con una de esas canastitas de mimbre que se usaban por ahí, subió entre nopaleras y espinas, cuidándose de no rasparse mucho, y se puso a cortar tunas. Ya sabe, las verdes, las rojas, las que tienen esa dulzura que parecen un premio después de tanto esfuerzo. Cuando llenó la canasta, el muchacho no se fue directo a su casa. No, señor. Con esa mezcla de dignidad y necesidad que solo la pobreza te enseña, fue a ver a mi abuelo Tacho. Llegó con las tunas y sin decir mucho se las ofreció como si fuera un regalo valioso. Y lo eran. Pero como decía mi papá, cuando un pobre regala algo, en realidad está pidiendo. Y así fue. Mi abuelo Tacho, que no tenía un corazón avaro, lo entendió al instante. Tomó las tunas con una sonrisa y sin que el chamaco lo pudiera directamente, entró en su casa
y al poco rato salió con 2 costales, uno de maíz y otro de frijol. No dijo nada más, solo se los dio al muchacho, que abrió los ojos como si hubiera recibido un tesoro, se lo echó al hombro, y aunque no dijo palabra alguna, el brillo en su mirada lo decía todo. El chamaco salió de la casa de mi abuelo con la cabeza en alto, llevando los costales no como un mendigo, sino como alguien que había sabido tender un puente entre la humildad y la generosidad. Mi abuelo nunca fue hombre de dejar a nadie con hambre, y esa fue una de tantas veces en las que mostró que la nobleza no está en que tienes, sino en lo que mostró que la nobleza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a compartir. Que tenía el ingenio y el orgullo bien arraigados como su papá. Y fíjese que aunque los días en San Jacinto estaban pintados de penurias, no todo fue tristeza en las historias de Teotula y su familia. Les voy a contar que Talao, uno de los hijos del viejo, que tenía un carácter reservado, pero cargaba encima un peso de vergüenza que pocos podían entender. La razón era sencilla. El muchacho andaba por los caminos vestido con lo que quedaba de su ropa, hecha harapos y agujereada de tanto uso. Para él, caminar por el pueblo era como un desfile de penas, porque temía que cualquier mirada lo encontrara y lo juzgara por lo que vestía. Pues un buen día, alguien que tal vez vio más allá de los remiendos, le regaló una muda de ropa nueva. Era simple como todo en San Jacinto, un calzón y un cotón de manta. Cotón era una especie de camisa de manta, sin botones, que era el compañero del calzón de manta. Pero para Talao aquello fue como estrenar un traje de lujo. Imagínenlo caminando por Palo Verde con la espalda un poco más erguida y una chispa de orgullo en la mirada. Pero aquí entra Chon, ese ranchero poeta que trabajaba para mi abuelo Tacho, siempre listo para bromear con un verso. Cuando vio a Talao con su ropa nueva, Chon le soltó sin más preámbulo un verso que quedó grabado en la memoria de quienes escucharon. Dijo: ahora sí, mi valedor, ya tienes calzones nuevos. Ya no se te verán los huevos que te dio nuestro Señor. Era de esas bromas que aunque te hacían reír, también tenían algo de cariño escondido, como si Chon quisiera decirle: levanta la cabeza, muchacho, que ahora sí estás cambiado. Talao, que aunque sonrojado, tomó la palabra con el humor que se merecían. Ese verso se convirtió en una especie de anécdota en los días en que las remembranzas siempre salían en las pláticas, porque resumía con esa mezcla de poesía y picardía el espíritu de quienes sabían reírse de la vida, incluso en los momentos más humildes. Mi papá siempre contaba que Talao era más o menos de su rodada, que habían crecido en épocas parecidas, pero con vidas muy distintas. Cuando me platicaba eso allá por los 70s, ya los hijos de Tío Tule ya se estaban yendo uno por uno, no tanto por enfermedades específicas, sino por puro desgaste. Decía él, la vida les había pasado factura. Eran tiempos difíciles y se notaban las manos, en las espaldas encorvadas, y a veces hasta en los rostros que parecían envejecer antes de tiempo. Pero Talao era otro caso. Ese no se dejó tumbar por la pobreza ni por el destino que parecía escrito en la gente de San Jacinto. Dicen que con el tiempo y mucho esfuerzo fue cambiando las cosas. ¿Cómo? Pues a punta de trabajo, ingenio y tal vez un poco de suerte bien aprovechada. Se puso las pilas y, como decimos nosotros, y poco a poco fue levantando la cabeza. Lo curioso es que Talao no se quedó donde estaba. Tenía ese fuego dentro y ese algo que lo empujaba a buscar más. Con el tiempo, logró montar un molino, de esos que procesan el maíz y el trigo que la gente lleva para hacer su masa. Un molino de esas tierras no solo era un negocio, era una pieza clave para la comunidad. Ser dueño de un molino era ser alguien, y Talao se convirtió en eso, en un hombre respetado que supo salir adelante. Y mírenlo ahora, bien establecido. Mi papá decía con cierto asombro que Talao vivía mucho mejor que como había empezado, y que eso tenía mérito. Porque salir de donde salió esa gente, no cualquiera lo logra. Era como una victoria personal, un testimonio de que aunque el mundo te ponga piedras en el camino, todavía puedes construir algo sólido con ellas. Hola, ¿de dónde son ustedes? Cuéntenos en los comentarios. Si disfrutaron la historia, nos encantaría que le dieran like al video, dejaran un comentario y se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ser parte de nuestro viaje.